Las trincheras del silencio. Era el invierno de 1916, uno de los más crueles que Europa había conocido. La Primera Guerra Mundial devoraba hombres y esperanzas en el lodo frío de las trincheras. El soldado Jean-Luc Montclair, un joven francés de apenas 23 años, nunca imaginó que su vida se transformaría en una sucesión de noches interminables y días fantasmales. Aquel día, la compañía de Jean-Luc fue asignada a un nuevo sector, una trinchera olvidada en los límites del frente de Verdún. Nadie hablaba de ese lugar sin bajar la voz, y los oficiales lo llamaban la grieta, aunque nadie explicaba por qué. Los rumores decían que allí había ocurrido algo terrible unos meses atrás, pero en tiempos de guerra, el horror era moneda corriente. El transporte llegó al anochecer. La niebla se espesaba conforme avanzaban hacia su destino. Las ramas desnudas de los árboles parecían brazos huesudos que emergían del suelo. Un mal presagio, pensó Jean-Luc. Finalmente, se toparon con la trinchera. Era más profunda y oscura que cualquiera que hubieran visto antes. El aire era diferente allí, más denso, y traía consigo un olor rancio, como de tierra vieja y carne descompuesta. Al entrar, encontraron pertenencias abandonadas, mochilas rotas, cartas empapadas, armas cubiertas de moho. No había rastro de los soldados que habían estado allí antes, como si se hubieran desvanecido. La primera noche, Jean-Luc no pudo dormir. El viento silbaba a través de las tablas de madera, creando un coro de susurros que parecía hablar en un idioma desconocido. Otros soldados también lo escucharon. ¿Oyes eso?, preguntó Henry, el mejor amigo de Jean-Luc. Sí, pero debe ser el viento, respondía Jean-Luc, tratando de convencerse. A las pocas horas, un grito rompía la calma. Un soldado, René, salió corriendo de su puesto, delirando. Gritaba sobre los rostros en la tierra. No lograron detenerlo. Corrió hacia la noche cerrada y nunca regresó. A la mañana siguiente, Jean-Luc observó el agujero donde René había estado vigilando. La tierra parecía removida, como si algo hubiera intentado salir de abajo. A su alrededor, encontró más objetos, una placa militar de un soldado británico que llevó la fecha de marzo de 1916, meses antes. Esto no tiene sentido, murmuró. Henry se encogió de hombros. En la guerra, nada tiene sentido. Pero Jean-Luc no podía ignorarlo. Algo acechaba en la grieta, y cada noche, los susurros se volvían más claros. Las noches se tornaron insoportables. Cada soldado comenzó a escuchar cosas diferentes. Algunos afirmaban oír a sus madres llamándolos, otros escuchaban órdenes en lenguas que no entendían. Henry empezó a cambiar. Ya no hablaba mucho, y su mirada se perdía en el suelo. Una noche, un joven soldado llamado Pierre confesó a Jean-Luc que había soñado con un pozo profundo. En el sueño, todos nosotros estamos al fondo, y alguien nos mira desde arriba. No puedo verlo, pero siento que sonríe. Jean-Luc no respondió. La trinchera estaba transformando a sus hombres, arrancándoles poco a poco la razón. A medida que pasaban los días, el clima empeoró. Llovía sin cesar, y el barro los cubría hasta las rodillas. Jean-Luc y Henry compartían un turno de vigilancia cuando escucharon un ruido seco a pocos metros de distancia. Al enfocar con la linterna, vieron algo que los dejó petrificados, una figura humanoide, alta y encorvada, salía lentamente de la tierra. Estaba cubierta de barro y carne podrida, su boca estaba abierta, como si intentara gritar. ¡Corre!, gritó Jean-Luc. Ambos huyeron, tropezando y cayendo entre el lodo. Al regresar al refugio, Jean-Luc no pudo apartar la imagen de su mente. Los demás no les creyeron. «¿Estáis cansados?», gritó el sargento. «Aquí no hay nada». Pero esa noche, desaparecieron 3 hombres más. Jean-Luc comenzó a sentir que la trinchera respiraba. A veces, al estar solo, notaba que el suelo temblaba suavemente, como un latido. Una madrugada, despertó con la sensación de ser observado. Al girar la cabeza, vio a Henry de pie junto a su cama, con la mirada vacía. «¿Henry?»,
susurró Jean-Luc. Henry no respondió. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. De pronto, empezó a caminar hacia la salida, tambaleándose. Henry, espera. Jean-Luc lo siguió bajo la lluvia. Henry se detuvo frente a un pozo que habían cavado días antes. Nos esperan, susurró finalmente Henry. Antes de que Jean-Luc pudiera detenerlo, Henry saltó dentro. Un grito ahogado reverberó desde las profundidades. Jean-Luc cayó de rodillas, llorando. No quería morir allí. El amanecer llegó con una luz gris y enfermiza. Jean-Luc decidió huir. Recogió sus pocas pertenencias y esperó el momento adecuado. La niebla seguía espesa, pero no le importó. Caminó a ciegas, tratando de ignorar los susurros que lo seguían. Jean-Luc. Jean-Luc, decían las voces. Al mirar hacia atrás, vio las sombras de sus compañeros perdidos, de Henry, de René. Sus rostros estaban deformados, pero todavía podía reconocerlos. La tierra tembló de nuevo, y sintió que el lodo tiraba de sus piernas. No. Gritó, tratando de liberarse. Pero era demasiado tarde. El barro lo cubrió por completo. Al día siguiente, una nueva compañía llegó para relevar a los hombres de Jean-Luc. No encontraron a nadie. La trinchera estaba vacía, cubierta por una neblina densa. Al explorar, hallaron un pozo recién cavado. No deberíamos estar aquí, murmuró un soldado. Pero el sargento ignoró el comentario. Son solo cuentos de niños. Vamos, hombres, al trabajo. Sin embargo, cuando se dieron la vuelta, el viento comenzó a susurrar de nuevo. Dicen que en la grieta, cuando la niebla se cierra y la noche es más oscura, aún se escuchan los susurros de los soldados atrapados.